Bienvenidos, amados, al reto de la Biblia cronológica. Estamos en la semana 14. Qué bendición como hemos ido avanzando en este reto. Y estamos emocionados de llegar a esta semana y de nuestro viaje a través de las Escrituras. En este episodio, esta semana exploraremos algunos de los momentos más impactantes de nuestra lectura, donde Dios sigue revelando su carácter y propósito a través de la historia de su pueblo. Y vemos el caos político en que se estaba desenvolviendo toda esta historia. De acuerdo al testimonio de los capítulos finales de Jueces, aprendemos que políticamente Israel vivía una situación caótica. 4 veces encontramos la frase, no había rey en Israel. Parece que el sistema de los jueces no funcionaba y el periodo de los reyes todavía no había llegado y no existía un gobierno centralizado. La falta de este deja que el pueblo siga sintiéndose políticamente inseguro, aunque sabían que tenían que resolver de alguna manera este problema. 2 veces el autor de Jueces declara que cada uno hacía lo que le parecía, lo que bien le parecía. El pueblo vivía en una anarquía y sufría un caos que le debilitaba tanto que no podían enfrentar a los filisteos, sus enemigos principales. Parece que desde el final del periodo de los jueces, el autor bíblico anticipa el establecimiento de la monarquía como solución al problema político que aquejaba a Israel. Y vemos que entramos esta semana en los primeros capítulos de Primera de Samuel, que enseñan con claridad que religiosamente Israel está pasando por un problema muy agudo. La decadencia se manifiesta de dos maneras. Número uno, la decadencia manifestada en el sacerdocio indigno. El capítulo 2 revela que una forma eh, muy prominente era como los sacerdotes Elí, Onis y Fines pervertían el culto a Jehová. Si ellos violaban la clara instrucción del Señor cuando se acercaban los sacrificios y fornicaban con las mujeres que servían en el tabernáculo, ¿cómo podía este comportamiento ayudar al pueblo a ser santo? Si Elí ni siquiera corregía a sus hijos, lo que harían los que los demás padres del pueblo, pues hicieran lo mismo. La decadencia sacerdotal afectaba a todos los israelitas. Y número dos, el fetichismo popular. Este fenómeno lo vemos en el capítulo de 1 Samuel 4 y 6. El tema principal es el arca del pacto de Jehová. El problema era que este artefacto tan importante en el culto se había vuelto un fetiche, se había vuelto un amuleto que representaba la presencia de Dios, pero a estas alturas los israelitas creían que la presencia del arca con el ejército le garantizaba una victoria indiscutible. En vez de confiar en Dios, en el Dios del arca, eran en el objeto en sí mismo. ¿Y cuántas veces, amado, nosotros como hijos de Dios, en vez de confiar en Dios, no confiamos en nuestra religiosidad? Bueno, si yo le sirvo al Señor, pues Dios me va a bendecir. Pues si yo asisto a la iglesia, Dios me va a bendecir. Si yo hago esto, hago lo otro, y nos comportamos a veces como religiosos, que confiamos más en un método religioso que confiar en el Dios que nos llamó, en el Dios que nos salvó, en el Dios que nos dio libertad y propósito. Amén. Y este fetichismo que tenían que aprender a confiar en Dios, lo depositaron en un objeto. Y entonces, al fin y al cabo, el pueblo cometía idolatría al poner el arca en el lugar que solamente Dios debía ocupar. Y cuando combinamos el caos político con la decadencia religiosa, vemos que Israel estaba en una encrucijada histórica. O se arrepentían o vendría la destrucción. Por causa del ministerio de Samuel, la primera opción se hizo realidad y el pueblo escapó de la aniquilación. Y en el marco cronológico del primer libro de Samuel, comienza con el relato del nacimiento de este, y el segundo termina con la posteridad del reinado de David. Y vemos que en el primer capítulo 1 al 3, que se presenta la historia del nacimiento de Samuel, y vemos que Ana, una mujer estéril y esposa de Elcana, oraba con angustia al Señor, pidiéndole un hijo, y le promete dedicarlo al servicio del Señor, y su petición es respondida. Vemos en el capítulo 2 que Ana eleva una oración de alabanza y profecía sobre la soberanía de Dios. En capítulo 3, Dios llama a Samuel en la noche, pero él no lo reconoce, él no sabe quién lo está llamando. Y Elí lo instruye a responder. Dice, habla, Señor, que tu siervo escucha.
Los primeros capítulos 1 de Samuel nos enseñan que Dios escucha la oración sincera, amado. Por eso es que nosotros oramos en cada matutino, en cada tiempo de oración, en cada tiempo de ayuno, porque sabemos y creemos fielmente que Dios escucha la oración de sus hijos. Y vemos también que los resultados de la batalla en el capítulo 4 de Primera de Samuel, el más trágico resultado de Israel fue la captura del arca de Dios, que la tenían ya como un objeto, como un amuleto. Y vemos que esto provocó la muerte de varios fieles y la derrota del pueblo. El aviso acerca de la muerte de los hijos de Eli no solo le afectó a Elí cuando el mensajero mencionó que el arca había sido capturado, dice que Elí estaba sentado y era pesado, quiere decir que Elí no estaba a dieta, Elí estaba como un sacerdote comiendo y no estaba en ninguna dieta ni espiritual ni física. Dice que era muy pesado y cuando se cayó, se estucó y murió. Pero en los últimos versículos del capítulo 4, versículo 19 al 22, vemos otra muerte trágica cuando la mujer de Fines recibió la noticia funesta, dio a luz prematuramente un hijo quien logró poner como nombre antes de fallecer, le puso Icabod, que significa sin gloria, la gloria manifestada de todo lo que él es. Amado, hay que confiar en Dios y no en las cosas. Confiamos en el Señor y no en un sistema religioso y no en un sistema que piadoso que nosotros podemos inventar, un sistema piadoso, creemos que somos piadosos, pero la verdad es que Jeremías dice que engañoso es el corazón y perverso. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Hay un libro, no recuerdo si es de John MacArthur o de John Piper, que dice, el corazón es una fábrica de ídolos. Y es verdad. Fabricamos ídolos, fabricamos cosas. Por eso es que la gente a veces anda buscando un propósito, anda buscando qué hacer para fabricar un ídolo al cual adorar y en el cual confiar. Cuando la palabra dice que deberíamos confiar plenamente en Dios. En los capítulos 5 y 6 de esta semana, de Primera de Samuel, Dios muestra su poder para afligir a los filisteos con las plagas para que devuelvan el arca. El capítulo 7, Samuel llama a Israel al arrepentimiento y tras abandonar sus ídolos, Dios le da la victoria sobre los filisteos. Capítulo 8, el pueblo rechaza a Dios como rey y pide un monarca humano, lo que pone triste a Samuel, pero Dios ordena conceder su petición. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos hecho lo mismo que Israel? Hemos visto la bendición de Dios en nuestras vidas y después de un tiempo quiero hacer mi propia voluntad. Quiero hacer lo que a mí me parece y no lo que el Señor propone. Porque siempre queremos andar por la vista y analicemos nuestras vidas. Muchas veces en algunas áreas que deseamos que sean más importantes que el Altísimo, que el Dios que nos llamó. Y recuerde que nosotros deberíamos que insistir en su propia voluntad traerá consecuencias indeseables. O sea, insistir en la voluntad que yo quiero hacer va a traer problemas no solo a mí, sino a mis hijos, a mi familia, al ministerio, a cualquier cosa que me rodee, porque siempre digo, la desobediencia es costosa para ti y para todos los que nos rodean. En 1 Samuel 9, el capítulo 9, vemos que Saúl es elegido, un joven de la tribu de Benjamín, es guiado providencialmente a Samuel, quien le dice que será rey. Y vemos que él andaba buscando unas burras, andaba buscando unos burros por ahí, buscando unos burros, él no estaba buscando un propósito, él estaba buscando unos burros, unas burras. Y vemos que buscando esos animales, encontró su propósito. Y en 1 Samuel capítulo 10 Samuel es ungido y es proclamado, perdón, Saúl es ungido y proclamado rey. 1 Samuel capítulo 11 Saúl derrota a los amonitas. Saúl lidera una victoria sobre los amonitas, consolidando su liderazgo. En el capítulo 12 vemos que Samuel se despide del pueblo. Y me gusta esta despedida que hizo Samuel, porque se despide como un sacerdote, como un hombre irreprensible, que nadie tenía nada que decir del profeta. Y eso me ministró mucho porque una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sé irreprensible en todo. O sea, que nadie tenga que decir nada de ti. Y eso es lindo, amado. Eso es algo que tú y yo deberíamos cultivar todos los días. Ser irreprensible, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres.
comportarnos de tal manera que nuestro testimonio sea un testimonio de bendición, sea un testimonio de inspiración. Y una vez más, vemos que Samuel entregó el mando a Saúl. Israel se convirtió en una nación como las demás, con un rey, y podía confiar en su rey o en su Dios. Será interesante observar la conducta que siguió Israel bajo el nuevo sistema. ¿Quién pidió un rey? Israel. ¿Y quién le dio el rey? El Señor. El Señor les concedió la petición. Pero no crea que porque Dios te concede una petición muchas veces es la petición correcta. A veces nosotros pedimos cosas al Señor y dice, ay Señor, gracias por abrirme la puerta. Pero no sabemos si esa petición es de verdad para ponernos a prueba en quién confiamos. Mira que Dios le abrió la puerta a Israel para que tuviera un rey. Pero usted y yo leyendo esta historia esta semana nos dimos cuenta que la solución no era un rey. Ellos siguieron en crisis, ellos siguieron en el caos, ellos siguieron en la idolatría. Y Samuel los reprende, el profeta, pero ellos siguieron en lo mismo. No, a veces, amado, pedir algo al Señor y que Dios no lo conceda no quiere decir que el Señor está de acuerdo con esa petición. Dios no estaba de acuerdo con la petición, por eso le dijo a Samuel, Samuel, tranquilo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí como rey. Y en el capítulo 13, ahí la cosa se comienza a poner escabrosa. Vemos la imprudencia de Saúl. Saúl ofrece un sacrificio en lugar de esperar a Samuel. Desobedeciendo a Dios, Samuel le advierte que su reino no perdurará. Los hechos por Saúl, los hechos por Saúl revela que en realidad, como los reyes de la otra nación, aquí vemos que lo vemos mostrando desconfianza, impaciencia, autosuficiencia y justificándose, actitudes comunes en los monarcas paganos. O sea que Saúl se estaba comportando no como un rey de Dios, sino como uno igual más del montón. Por eso le digo, a veces nosotros pedimos cosas. Señor, si tú me das esto, yo voy a ser mejor cristiano, voy a ser mejor discípulo. Y a veces Dios nos las da y nos comportamos igual que los impíos cuando Dios nos entrega. Y ni siquiera agradecemos a Dios. El pueblo pidió un rey, Dios se lo dio, lo ungió, lo escogió el Señor y el rey se comportaba como un rey pagano. Y ya para ir cerrando, 1 Samuel 14, vemos la valentía de Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, ataca a los filisteos con gran fe y Saúl le impone un voto imprudente que casi le cuesta la vida a Jonatán. Capítulo 15. Saúl desobedece y es rechazado. Una vez más, Dios ordena a Saúl a destruir a Amalek. Ah, era una instrucción clara, destruye a ese pueblo todo, pero él desobedece. Samuel le informa que Dios lo ha rechazado. Cuántas veces no hemos sufrido las consecuencias por haber desobedecido, por haber obedecido de forma parcial? Porque obediencia en forma parcial es desobediencia. Saúl dijo, pero es que mira, yo vencí a Malek, simplemente me traje algunas ovejas, algunos chivos, algunas vacas y no maté al rey, pero tampoco fue que hice tanto así. A veces Dios nos pide que hagamos cosas y nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y pensamos que el Señor pasa por alto la pequeña desobediencia, pero no es así. Dios espera que nuestra obediencia sea inmediata, total a sus mandatos. Y si hacemos su voluntad a media, podemos esperar que venga sobre nosotros la disciplina justa. O sea, cuando Dios te dice que hagas algo y tú y yo no lo hacemos, sino que lo hacemos a media, decimos, ay, pero qué tanto, pastor, wow, qué fuerte eso que dice la palabra. Oye, pastor, pero es duro. Y tú y yo lo hacemos a media. Amado, podemos esperar que sobre nuestras vidas vendrá disciplina. Y tenemos que confesar cuando nos hemos equivocado. Y en 1 Samuel capítulo 16 vemos que David por fin es ungido. Una vez que Dios rechaza a Saúl, David es ungido. Dios envía a Samuel a ungir a David como futuro rey. Vea ese pedazo en ese capítulo en específico. Cuando hacía mi devocional lo veía y decía, wow, cómo el Espíritu de Dios vino sobre David, pero cómo el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Wow. Tremendo eso, ¿no? Sobre uno vino el Espíritu de Dios y sobre otro se apartó el Espíritu de Dios. Y sobre el que se apartó el Espíritu de Dios, que fue sobre Saúl, vino un espíritu de tormento. Entonces vemos que el Espíritu de Dios se pone sobre David y el Espíritu de Dios deja a Saúl y es atormentado. Capítulo 17.
De primera de Samuel, David, un joven pastor, derrota al gigante filisteo Goliat con una onda y David en el capítulo 18 se convierte en un guerrero exitoso y gana el favor de Dios. En el 19, David huye de Saúl porque Saúl empieza a tener celo y lo quiere matar. Y en el capítulo 20, David y Jonatán se despiden. Hay una amistad hermosa ahí. Y Jonatán que confirma que su padre Saúl quiere matar a David. Ambos hacen un pacto de amistad antes de separarse. Estos capítulos, amados, quiero cerrar con esto, muestran la soberanía de Dios en la elección y la dirección de su pueblo. Samuel es un ejemplo de fidelidad, mientras que Saúl representa la desobediencia y sus consecuencias. David surge como un hombre conforme al corazón de Dios, confiando en él, en el Señor, en lugar de su propia fuerza. Un mensaje clave aquí de estos capítulos y el resumen de esta semana es que la obediencia a Dios es más importante que cualquier posición o título. También vemos que Dios prepara y levanta a sus siervos en momentos oportunos, aunque la oposición pueda venir incluso de los líderes establecidos. Dios levanta líderes para momentos hermosos. Y con esto cerramos el resumen de esta semana.